Buenas tardes, hermanos y amigos que por este medio nos escuchan. Doy gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder expresar la palabra en todo tiempo. Que tenemos que predicar fuera a tiempo y fuera de tiempo. O sea, la palabra no está presa en todo momento. Seguimos, con la intención de las confesiones, cómo hacemos con nuestras confesiones, qué es lo que estamos hablando, cómo estamos practicando la palabra en nuestras bocas. Es muy importante y de eso quiero compartirlo con ustedes en esta tarde. Espero que cada día tengamos más el conocimiento de poder aplicar bien el idioma de Dios. Alguien ha dicho que el éxito viene con el sí puedo y el fracaso con el no puedo. Eso es indiscutible, verdaderamente, cuando personas todo que nunca piensan que van a salir adelante, nunca piensan que van a servir o que sí van a poder ejecutar o hacer algunas cosas, siempre dice yo no puedo. Creer que uno sí puede tener éxito en el crecimiento y la madurez cristiana no requiere más esfuerzo que creer que uno no puede tener éxito. Así es que porque no crees que sí puedes cambiar por fe el Espíritu Santo, que sí puede resistir las tentaciones del mundo. Si nosotros creemos que yo no puedo resistir, ok, yo no puedo. Pero si Dios me ha dicho que Él me ha dado la salida a todas las tentaciones, Él permite las tentaciones, pero como Él da la salida a todas las cosas, no es necesario que tú caigas en la tentación. Entonces yo tengo que creer en lo que Dios me ha establecido, en lo que yo debo confesar y en lo que debo tener en mi corazón, como dice que la palabra de Dios está en nuestro corazón y en nuestra mente. El mundo y la carne del diablo, siempre los deseos carnales, ¿de dónde provienen? No vienen de Dios. Esas pasiones desordenadas, esas cosas que nos hacen pecar, esas cosas que nos hacen desviar del camino de Dios, no vienen de parte de Dios. Que yo puedo alcanzar la madurez. Claro que sí, puedo alcanzar la madurez como cristiano. La siguiente lista vamos a ver 20 versículos en esta tarde de la palabra de Dios que nos va a hablar claramente de que sí podemos. Ahora, ¿por qué? Entonces, si alguien te pregunta, ¿por qué tú sí puedes? Yo tengo que tener una respuesta bíblicamente, porque yo le estoy diciendo que sí puedo. ¿Ah? Porque si Dios lo ha dicho y yo lo creo, que es una palabra de Dios, y la palabra de Dios es espíritu, es poder, y se ejecuta, y que no vuelve atrás vacía, sino que hace para lo cual fue enviada. Y esa palabra que Dios nos dijo, Él la envió primeramente. Así que nosotros estamos aquí en la tierra para extender esa palabra y hacer que se cumpla como la dijo Dios, no como el diablo la distorsiona, que el Señor lo reprenda, o como el diablo nos hace creer. Alcanzar la madurez como cristiano. Esta lista de las palabras de Dios les sacarán de todos los que no puedo, para sentarse con Cristo en los lugares celestiales. Tenemos que tener verdaderamente una base sólida para nosotros sentarnos y apoyarnos en lo que Dios ha establecido y en lo que Dios ha dicho. Tengo que creer. Fíjate, nosotros no podemos creerle a todo el mundo. No. Yo tengo que ir a la fuente, que es la palabra de Dios. A la fuente de Dios, a lo que Él ha establecido, a ese testamento que me dejó. ¿Usted sabe cuántos familiares se alegran cuando un familiar ha tenido posesiones, ha tenido riquezas y todas estas cosas? Y entonces dice, dejó un testamento, y estamos así a la expectativa de que abra ese testamento y nos diga qué quiere o en cómo se repartió esas riquezas que tenía mi abuelo, o que tenía mi mamá, o que tenía mi papá, o que tenía mis descendientes, ¿verdad? Entonces es maravilloso descubrir el testamento, porque quiero decirle que en la palabra de Dios está un testamento para nosotros. Y ya el testamentario, Él murió y resucitó. Así que somos poseedores de esa riqueza. Por eso que dice, somos herederos y coherederos juntamente con Cristo.
Ya tú eres un heredero. ¿Heredero de qué? Heredero de la paz, heredero de todo esto que vamos a hablar hoy. Tú eres un heredero. Por eso es que Dios nos llama ricos, ¿ah? Enriqueciendo a muchos. ¿Entiendes? La riqueza no es dinero que tengamos en las cuentas. La riqueza es lo que Dios dice y ha establecido en nuestras vidas. Vamos con el primer versículo. ¿Por qué he de decir que no puedo cuando la Biblia dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Eso está registrado en Filipenses capítulo 4, versículo 13. Si el apóstol Pablo dijo que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿por qué? Porque nosotros tenemos que saber quién está entre nosotros. Nosotros tenemos que saber quién nos llamó. Nosotros tenemos que saber quién es el que levanta mis manos en medio de la batalla, en medio de las guerras. Nosotros tenemos que saber que no hay nada imposible para mi Dios, para mi Padre y para tu Padre. No hay nada imposible para Él. Entonces por eso yo tengo la seguridad que todo lo puedo. Porque tú sabes que cuando alguien tiene un padre rico, apoderado, ahí anda toda su anchas y está tranquilo de que no va a pasar hambre, de que no va a pasar escasez o muchas cosas. ¿Por qué? Porque está confiando de que tiene un padre multimillonario. Pero nosotros no tenemos un padre multimillonario. Nosotros tenemos un padre que es el dueño de todo el universo y todo lo que existe. Es el dueño tuyo, el dueño mío y el dueño de todo lo que poseemos. Solamente que Él nos dio todo, nos ha prestado las cosas, los bienes, los dones, los talentos, todo eso nos ha prestado para que enriquezcamos el reino de Dios aquí en la tierra y para que cumplamos su voluntad y para que trabajemos en su obra. Pero por eso que dice, desnudo vinimos a este mundo, desnudito, y desnudito nos vamos, no tenemos nada, nada es propio. Ahí dice, no, esos son mis hijos, esa es mi casa, ese es mi carro. No, mentira, cuando nos vamos, no eras dueño porque no te lo pueden meter ahí en el hueco donde te van a meter. Entonces nosotros podemos decir confiadamente, como dijo Pablo, ¿verdad? Todo. ¿Qué es todo? Todo, tribulación, angustia, pestilencia, hambre, desnudez, traiciones, puñaladas, de todo, desánimos. Todo lo puedo vencer, todo lo puedo en Cristo, porque Él es el que me anima a seguir adelante, porque Él es el que vive en mí. Está este versículo que lo avala. Entonces nosotros vamos a recordarle al enemigo cuando me está diciendo que yo no puedo, o viene a mi pensamiento, porque el enemigo se personifica y entonces nosotros pensamos que soy yo que estoy pensando, oye, no puedo hacer eso, oye, ese trabajo no lo voy a poder realizar, ay, ¿será que si me pongo a vender esto se me irá a vender? Eso no eres tú que estás pensando, es el enemigo que está personificado en tu pensamiento para que pienses cosas contrarias a lo que Dios estableció en su palabra. Que cuando Pablo dijo que todo lo podía en Cristo es porque ya había vencido todas estas cosas. Porque cuando yo estoy dando un consejo, porque yo ya lo he practicado y ha hecho efecto en mi vida y en mi hogar y en todas partes. Vamos con el segundo versículo. Dice, ¿por qué he de padecer necesidad cuando sé que Dios suplirá todas mis necesidades conforme sus riquezas en gloria? Eso está registrado en Filipenses 4, 19. Ajá. Así para el otro día no haya nada, sino agua y luz, y eso sí la paga, ¿verdad? A veces no hay nada para comer al otro día, o en la tarde, o quizás desayunamos y no tenemos para la tarde, ¿entiendes? Entonces, ¿por qué yo he de decir qué necesidad tan grande? ¿Hasta cuándo esta pandemia? ¿Hasta cuándo este problema? ¿Hasta cuándo esta escasez? ¿Hasta cuándo esta embarazón que tenemos? ¿Hasta cuándo? Hasta que tú le creas a la palabra, que dice la palabra de Dios, que Él suplirá. Ahora, ¿por qué va a suplir? Porque tú eres un obediente, porque tú andas conforme a los mandamientos de Dios, porque tú respetas y honras a Dios, porque tú diezmas, porque tú eres un ofrendador. Por eso dice que Dios suplirá para toda nuestra necesidad. No te está hablando nada más de comida, para toda la necesidad. La paz es una necesidad que tenemos que tener. La salud es una necesidad que tenemos que tener. El estar bien con nuestra familia es una necesidad que debemos tener. El estar bien con nuestros vecinos es una necesidad que tenemos. Entonces Dios dice que Él suplirá para todas nuestras necesidades.
para todas, la que se presente, sea hambre, sea salud, sea de paz, sea de bienestar, sea comunión con los hermanos, sea comunión con los hijos, sea comprensión, sea lo que sea. Entonces dice que Él suplirá todas mis necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria. Entonces, no le crea al enemigo que tú vas, mira, yo he pasado por muchas necesidades en el sentido que han habido necesidades. ¿Cómo usted va a saber que ha tenido una necesidad si no ha pasado por ninguna? ¿Cómo tú vas a entender a Dios? ¿Cómo tú vas a decir, oye, Dios, es verdad, Dios suple? Cuando yo no tenía nada, Dios me llegó y me mandó una persona. Yo he tenido muchas experiencias que si me pongo a contarle cada testimonio que Dios suple en las necesidades no terminaría. Nada más le voy a contar una anécdota pequeña con esto que Dios suple en nuestras necesidades conforme sus riquezas en gloria. Fíjate, cuando estábamos comenzando, yo estaba en estado del pastor David. Y había una necesidad, pero no era porque en el país había necesidades, sino porque en ese tiempo yo no tenía dinero, mi esposo no estaba trabajando, estábamos trabajando en la obra no daba casi nada. Y bueno, usted sabe lo que es el ministerio pastoral. Y una persona, bueno, yo estaba en estado, y usted sabe que cuando uno está en estado a veces se antoja de cosas, ¿verdad? Sea de fruta, ay, tengo ganas de comer alguna cosa, tengo ganas de esto, tengo ganas de tomarme esto. Y bueno, y yo tenía un deseo ardiente en mi corazón de comerme una arepa con bastante queso y café con leche. Imagínese usted. Y entonces pastoreábamos una obra por aquí cerca de mi casa. Y yo fui siempre en las tardes cuando íbamos para el servicio, porque antes los servicios eran de lunes a lunes, no era así 3 veces a la semana. No, ahorita es comodísimo. Pero cuando yo comencé en el ministerio, en el Señor, cuando comencé los pasos al Señor, eso era de lunes a lunes, vigilia todos los viernes, ayuno todos los viernes. Eso era siempre, gracias al Señor, que crecí en ese tiempo. Y entonces cuando fui a buscar a una familia para que fueran para el servicio, que me acuerdo que era un servicio de oración, y yo le digo, bueno, vengo a apurarlo porque ella era una madre que tenía muchos hijos, ya adolescentes y grandes y todo, con su esposo asistían a la iglesia. Y entonces yo llegué y entonces, ay, pastora, Dios le bendiga. Todavía yo no era apóstol, era una pastora. Y entonces llego y ellos en ese momento están haciendo arepa con queso rallado y el café con leche. Yo digo, no, aquí es donde yo me voy a comer la arepa con queso y café con leche. Porque claro, la costumbre de uno como cristiano, el que llegó, bueno, se le brindó, ¿quieres una arepita, hermana? Y usted sabe cómo es la cosa. Y entonces le brindaban a uno. Bueno, me dice, siéntese, hermana. Y luego, no, me dice, váyase, hermana, que nosotros vamos a traerlo. Luego, no, ustedes a veces me dicen así y se quedan aquí en su casa. Y no me interesa que queden, vayan arreglándose. Entonces, bueno, vamos a cenar mientras. Mire, yo me senté esperando que me pusieran la arepita. Me senté, ellos comieron y yo decía, Dios mío, en mi pensamiento, yo decía, bueno, y esta hermana no me va a dar la arepita con café con leche. Y entonces, bueno, comieron todos, recogieron todo y fregaron y todo y bueno, nos fuimos para la iglesia. Mire, mi corazón iba así engarruñado, así, con emociones encontradas. Iba con rabia, iba con tristeza. Yo decía, ¿cómo es posible que esa hermana sea tan pichirre? ¿Cómo es posible que no me hayan dado una arepa, Señor? Mira este barrigón que tengo y este deseo que yo... Esto era mi pensamiento. Y ese deseo que yo tengo de comerme esa arepa con queso y café con leche, lo que ellos estaban comiendo. Llegué y me arrodillé en el púlpito a llorar, que llorara el Señor, ¿por qué? Yo le decía, ¿por qué? Hasta que, bueno, ahí entre todos estaban orando y se me olvidó la cosa y me levanté de ahí y empezamos a cantar al Señor y se me olvidó aquello. Pasó un tiempo. Y esto lo estoy sintiendo en mi corazón para alguien que lo va a recibir. Para que usted sepa que Dios cumple su palabra. Cuando la creemos, cuando dependemos de Él, cuando esperamos en Él. Usted tiene que aprender a eso, a depender de Dios, no del bolsillo, no de su sudor, no de su trabajo. Porque ni del sudor del trabajo podemos aprender. ¿Por qué? Porque si usted está enfermo no puede trabajar. Por eso es que muchos dicen, no, eso me lo gané yo con mi trabajo, con mi sudor. Es mentira, eso te lo ganaste con la fuerza que Dios te dio. Porque primeramente tuviste fuerza para ir a trabajar.
y para ganarte el dinero para el sustento. Si no hubieras tenido la salud que tienes, no hubieras podido trabajar. Así que todo depende de Dios. Eso es analizando a profundidad de verdad lo que es Dios. Él es bueno y por siempre es su misericordia. ¿Qué pasó con eso? Que Dios suple conforme sus riquezas en gloria. Nosotros tenemos un hermano que ya partió con el Señor con su esposa hace muchos años. Y él trabajaba en el Tigre, en la petrolera. Y cuando él venía del Tigre, siempre pasaba a visitarnos, ya que era de la misma misión donde estábamos pastoreando. Y siempre venía a saludarnos. Y llegó él con su esposa, y contento y saludándolos y todo. Y entonces traía una bolsa de papel grande, como las que eran antes del supermercado. Me dice, toma hermana, aquí le mandó el Señor. Porque siempre en las cosas que Dios me mandaba, me decía esa palabra, aquí le mandó el Señor. Bueno. Entonces, bueno, como lo estaba atendiendo, yo puse esa bolsa por allá y les hice café y empezamos a tomar el cafecito. Y ellos estuvieron un rato y bueno, nosotros nos vamos mañana, pero pasábamos por aquí a visitarlo, vinimos a visitar a nuestra hija y de paso vinimos a traerle esto. Ok. Bueno, ellos se fueron. Yo por educación no fui a registrar a ver qué traía la bolsa. Y entonces, cuando me voy a la cocina, yo con mi barrigón, me voy a la cocina y abro la bolsa. Y entonces cuando veo, Dios mío, a mí me dio una cosa en el corazón de alegría, hermano. Pero le dije a mi esposo, ay, papi, adivina qué tengo aquí, qué trajeron los hermanos. Me dice, no, yo no soy adivino porque si no, no entro al reino de los días de Dios. Yo le digo, no, pero dime qué. Bueno, como siempre en las vías venden cambur, venden naranjas y venden todas estas cosas. Él pensó que era cambur, que era batata, lo que vendían por el camino. Y entonces yo le digo, no, nada de eso, nada de eso. Y entonces cuando saqué de la bolsa, saco un paquete así. Era redondo, envuelto en otra bolsa de plástico blanco. Y cuando la saco, ¿sabe qué era, hermano amado y amigo que me estás escuchando? Era un queso completo. ¿Y sabes qué me dijo el Señor en ese momento? Me dijo, hija, yo no quería que tú comieras migaja. Ahora te mandé ese queso y sáciate. Come todo lo que quieras. Y no es que la hermana era mezquina, sino que yo te metía en un proceso. Y como le decía, entonces recordando que Filipenses 4:19, ¿verdad? Él suplirá para toda tu necesidad. Vemos otro versículo importante. Dice, ¿por qué he de tener miedo cuando la Biblia dice que Dios no me ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio? ¿Sabes que el miedo nos paraliza muchas veces? Eso está registrado en que nosotros, si usted ha tenido miedo alguna vez, hay muchas cosas por las cuales podemos tener miedo. Miedo a la muerte, miedo a los truenos, miedo a los relámpagos, miedo al que me pueden robar, a tantas cosas, ¿verdad? Pero verdad que el miedo te paraliza. Pero Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Usted es un valiente, usted es un guerrero, usted es una guerrera. Usted va hacia adelante. Así le pullen los ojos, como dice ese dicho. Usted va para adelante como el sapo, aunque le pullen los ojos. Nunca para atrás como el cangrejo, sino hacia adelante. Porque adelante va el Señor contigo. Entonces nos ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. O sea, que usted tiene un dominio propio que te ha dado el Espíritu Santo para que tú le digas a ese miedo, a ese ataque del enemigo, te vas de mi vida. Yo soy una mujer valiente, una guerrera y no tengo que tener miedo porque el Señor va conmigo a donde quiera que yo voy. Otro versículo importante. ¿Por qué me ha de faltar fe para cumplir mi llamamiento sabiendo que Dios me ha asignado una medida de fe? Dice en Romanos 12:3 que Él nos ha dado una medida de fe a cada uno. ¿Para qué? Porque todo, bueno, el justo por la fe vivirá. Todo proviene de fe. Yo estoy aquí sentada por fe, creyendo que la palabra de Dios va a hacer efecto en ti. Tengo fe en eso. Yo tengo fe que
alguna palabra de las que salgan en esta tarde a través de estos versículos va a ser mella en tu corazón, y te vas a recordar y te vas a apoyar en esa palabra para seguir adelante. Tengo fe que Dios nos va a dar la fuerza necesaria para vencer. ¿Entiendes? Entonces, no te preocupes. Fíjate, vivimos por fe. Todo viene de fe. Tú te paras cada día. Fíjate, por fe estoy predicando la palabra. Yo no he visto nunca a Cristo. Yo nunca he visto a Dios. Lo veo, claro, en forma figurada, en todas las cosas bellas, en el cielo, y todas estas cosas. ¿Quién me habla de eso? Que Dios lo hizo, ¿verdad? Así de una forma. Y en el cambio de las personas también te habla que Dios existe, que Dios sí está. Ahora, en el otro versículo importante, que dice en el Salmo 27:1, que a mí me encanta tanto, hay un cántico también, dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién he de atemorizarme? Él es la fortaleza de mi vida. Fíjate, eso es un cántico que, ¿por qué he de sentirme débil? Cuando la Biblia dice que Él es mi fortaleza. Sí, es verdad, muchas veces nosotros como pastores, ustedes como creyentes en el Señor, como seguidores del Señor, nos sentimos débiles espiritualmente por las luchas, pruebas y dificultades, por las traiciones, por tantas cosas que vemos injustas en el mundo y en la iglesia, cosas que duelen en el corazón, a veces nos hacen poner como débiles. Pero recuerda que Dios siempre está con nosotros para alentarnos, para animarnos. Es poderoso, ¿verdad? Entonces, Él es mi luz y mi salvación. Y hace una pregunta: ¿de quién he de temer? ¿De quién? Si vienen a quitarnos la vida, ¿por qué vamos a temer que nos quiten la vida? Cuando la Biblia dice que el que pierde su vida la ganará. Ah, pero el que quiera ganar su vida la perderá. ¿Entiendes? Entonces, estamos hechos de la madera de Jesucristo. Como digo yo, nosotros somos a mi familia, a mis hermanas de sangre. Yo le digo, no, nosotros somos de cepa dura, que duramos bastantes años. Gracias al Señor. Hemos sido sanos y fuertes en el Señor. Entonces, es maravilloso poder expresar: Él es la luz. Él es mi fortaleza. Así estos brazos no tengan fuerza. Muchas veces estamos cantando en la iglesia y cómo cuesta levantar las manos, te duelen los codos, ya te duelen el hombro por los años o porque ya está, bueno, la edad ya avanzada. Pero aunque mi carne me diga que no tengo fuerza, que soy débil, que ya estoy débil, yo tengo que levantar mis manos y decirle: Dios, tú eres Dios, tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Y tú eres la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Dice que la fortaleza viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Así que no olvides eso. Tenemos otro versículo. ¿Por qué he de permitirle que Satanás tenga la supremacía en mi vida cuando él está en mí? Porque el que está en mí, dice en 1 de Juan 4:4, porque el que está en mí, ¿qué es? Diga, mayor. El que nosotros tenemos es más grande. Dígale a ese problema que tiene en casa: mira, mi Dios es más grande que este divorcio, que este desacuerdo, que esta pelea. Así que te largas de mi casa. Todo espíritu que quiera alocarse o ubicarse en tu casa, en tus hijos, ese espíritu de contienda, de pleito, de gritería, de desacuerdo, de divorcio, de adulterios, de fornicación, tienes que echarlo fuera de tu casa. Fuera de tu casa. ¿Por qué? Porque tú tienes las armas poderosas. Tú tienes que saber que en ti está el más grande, es el más poderoso. Eso es lo que tuvo el rey David cuando se presentó a Goliat. Él no se vio que era un muchachito, él no se vio que era más chiquito que ese gigante, él no vio eso. Él lo que vio es lo que estaba dentro de él. Yo no vengo contra ti, contra espada y jabalina, yo vengo contra ti en el nombre del Señor, en el poderoso de Israel,
en ese que yo venimos, y así le tienes que decir tú en tu hogar a tanta plaga que se mete de espíritus inmundos que han sido enviados para destruir la familia, o para destruir nuestra ciudad, para destruir la iglesia, porque el enemigo lo que sabe es robar y destruir, pero el Señor ha venido para que tengamos paz. Amén. Él neutralizó la obra del diablo, que el Señor lo reprenda. Así que tú tienes que parártele al enemigo. Eres tú que tienes que confesar, tú te largas de aquí. ¿Ves mucha gritería en tu casa? Mucha peleadera. Tú tienes que pararte y darle un parado a decirle al enemigo, retrocede, aquí no tienes cabida en mi casa. Ni en mi vida espiritual, ni en mi casa física tampoco entrarás. Entonces depende de nosotros, déjalo entrar y que él haga todo lo que quiera hacer. Porque el enemigo no hará nada de lo que nosotros no le permitimos. Usted es el que le da permiso. Ya Dios te puso un arma poderosa. Entonces, como dice la Escritura, no deis lugar al diablo. No le des lugar. Dile que toda tu casa está ocupada con el Espíritu Santo, que tus hijos están ocupados con el Espíritu Santo, que tu casa está llena del Espíritu Santo. Pero para eso tienes que practicar la palabra. ¿Entiendes? Para eso tienes que predicar la palabra y comértela, digerirla y practicarla. Vamos a ver, eso está en 1 de Juan 4:4, ¿verdad? Cuando dice que mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Otro versículo importantísimo. ¿Por qué he de aceptar la derrota? Cuando la Biblia dice que Dios siempre me guiará en victoria. 2 Corintios 2:14. El cual nos lleva siempre, dice la palabra, nos lleva siempre de triunfo en Cristo Jesús por medio de nosotros. Entonces, Él no te llamó para derrotarte. Tú no eres un derrotado. Tú eres un victorioso. Tú eres un guerrero. El que sale derrotado es porque fue a la batalla sin armamento. ¿Qué quiere decir eso? Están batallando con sus fuerzas, como quieres, no como Dios te ha dicho que batalle, que pelees, ¿entiendes? Entonces, cuando nosotros queremos vivir la palabra como a mí me parece, eso no funciona, eso va a funcionar mal. Usted tiene que hacer como Dios le ha dicho que trabaje, ¿entiendes? No como a ti te parece, no agarres atajos. Agarra la escritura de Dios y saber que tú eres un triunfador en Cristo y Él te llevará siempre de triunfo en triunfo, no de derrota en derrota. Pero dirá, bueno, pastora, yo fracasé en mi matrimonio, fracasé con mis hijos no me hacen caso, mis hijos esto. No, eso no fue culpa de ellos, eso es culpa de falta de conocimiento, que muchas veces cometemos mucha falta por falta de conocimiento, pero ya es tiempo, si estás oyendo la palabra, en el momento que llega la palabra y conocimiento a tu vida, bueno, ponle arreglo a esa palabra, a esa vida, para que todo salga correctamente, ¿verdad? Ahora, cuando dice en el otro versículo, ¿por qué de estar falto de sabiduría? ¿Para qué es la sabiduría? La sabiduría que Dios nos da es para poder ejercer lo que Dios nos ha puesto en nuestras manos. ¿Cómo voy a pensar? ¿Cómo voy a actuar? Pues dice, oye, esa persona, fíjate, por eso es que Salomón, cuando se le presentó aquel caso con estas dos mujeres, una que era falsa y otra que era la verdadera, y este dilema, ¿verdad? Que no, que ese es mío, y el de la otra era que estaba muerto, y una se le quería robar a la otra, y todas estas cosas, pero Salomón fue sabio, esa es sabiduría, porque eso fue lo que le pidió a Dios, ¿verdad? No le pidió dinero, no le pidió joyas, sabiduría, porque con la sabiduría tú vas a salir victorioso en los problemas. ¿Por qué? Porque sabes cómo hablar, sabes cómo actuar, sabes cómo callarte a tiempo, sabes qué es lo que vas a hablar, sabes cómo actuar con el vecino, sabes cómo actuar con el esposo, sabes cómo disciplinar a tus hijos con la sabiduría que Dios te da. Y Salomón dijo, bueno, tráiganlos los dos y parta la mitad para cada uno. No, él sabía que la madre está dispuesta a dar todo por sus hijos. Él sabía que esa madre iba a responder, no, prefiero que se lo den a ellos, pero no mate a mi hijo. ¿Entiendes? Eso es sabiduría, ¿entiendes? Porque decir, oye, habló con sabiduría, tiene razón, es maravilloso, y no somos huérfanos de nada de eso, porque Dios nos ha capacitado para todas esas cosas. Así que démosle la gloria a Dios, y la gloria sea para Él. Dice, ¿por qué estar falto de sabiduría? Eso está registrado en 1 Corintios 1:30, ¿verdad? Para que sepamos.
Otro versículo importante. ¿Por qué he de estar deprimido cuando puedo recordar el amor de Dios, la bondad de Dios? Y puedo tener esperanza. Eso está en Lamentaciones capítulo 3, versículos 21 y 23. Dice, las bendiciones de Dios son tan maravillosas. Esto nos hace recapacitar por el corazón, por tanto esperar. Tú sabes quién es Dios, tú sabes que Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Entonces no estés deprimido, ay, que se me fue el esposo, se me fue con otra mujer. Mis hijos me abandonaron, a mí nadie me quiere, todos me abandonaron. Mire, con tal y no te abandone Dios, todo está bien. Usted sabe que usted nació solo. Usted cuando vino al mundo, a menos que haya sido morocho y gemelo, pero usted nació solo. Entonces, la Biblia nos habla también. Yo he aprendido a despegarme de todas las cosas, hasta de mis hijos. Despegarme, yo tengo estas cosas, yo sé que no son mías, que el día que me vaya, ahí quedaron. Mis hijos no son míos, el día que Dios los necesite se los llevó. Mi esposo no era mío, que hasta que la muerte nos separó, ¿entiendes? Pero es que no te apegues a nada, no te amarres a nada, porque nada es nuestro. Entonces recuerda que Dios está contigo, y si el amor de Dios está contigo, ¿qué te importa lo demás? Ya Dios te demostró el más grande amor que un ser puede mostrar, morir en la cruz. Y el Padre dio a su Hijo para que muriera en la cruz por ti y por mí. Entonces, no hay amor más grande que ese. Qué maravilloso. Es otro versículo importante. ¿Por qué he de estar preocupado y ansioso cuando puedo echar toda mi ansiedad sobre Cristo que cuida de mí? En Primera de Pedro 7:5. Primera de Pedro 5:7, perdón. Entonces, Él tiene cuidado de nosotros. De noche, de día. Él dice que no se adormirá el que te guarda. Él siempre está a tu lado. Lo que pasa es que tú, a veces, como cuando, como decía algo que leí en un tiempo, te mostré un sol maravilloso y ni siquiera lo viste. Hice que los pájaros cantaran en tu ventana y no quisiste ni oírlo. Caminé contigo en aquel día y tampoco me sentiste. Iban así como el camino de Emaús, que iban con el Señor y no sabían que iban con el Señor. Así muchas veces nosotros caminamos también. El Señor va con nosotros a nuestro lado y lo ignoramos. Entonces no te deprimas, no te preocupes, que eso que tú crees que no tiene solución, eso que tú le has dado la vuelta, que te encuentras ahorita contra la espada y la pared, levanta tus manos y ríndete y dile: Señor, me rindo. Tú sabes qué vas a hacer. Yo te entrego esta carga, te entrego mis hijos, te entrego mi esposo, entrego a mi país. Tú sabrás qué está haciendo, Señor. Lo único que te pido es que me des sabiduría para entender los tiempos tuyos. Y te pido mucha fuerza y discernimiento de espíritu para conocer tu propósito y no ser engañada. Porque vendrán muchos falsos profetas, vendrán muchos falsos maestros. Entonces ayúdanos, Señor, a no ser engañados en estos últimos tiempos, porque la Biblia lo dice. Entonces, si la Biblia lo dice que aún los escogidos serán engañados, yo tengo que estar alerta, pidiéndole al Señor: Señor, no lo permitas. Y tengo fe que Él no me va a dejar que yo sea engañada. Amén. Entonces, ¿por qué he de estar atado, sabiendo que hay libertad? Y donde está el Espíritu Santo, hay libertad. Si ya Cristo te libertó, tú viniste al Señor, le confesaste como Salvador, estás viviendo la palabra, cada día estás aprendiendo la palabra. Y no solamente aprendiéndola, sino poniéndola en práctica, entonces ya somos libres. El Señor te hizo libre. Tú me hiciste libre, Señor. ¿Para qué destruyó esas cadenas del pecado, de esa antigüedad, de ese pecaminoso, de ese pecado que traíamos de Adán y Eva? Ya Él te liberó de ese pecado, te liberó, para que Él te dio de esa sangre preciosa, sin pecado, sin mancha, pura.
para que pudiera salvarnos y para que nosotros pudiéramos ser, que somos libres para servirle a Él. Nos hizo libres. Así que dice que no estemos otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Si ya Él te perdonó, tú tienes que saber que la palabra de Dios dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Oye, tienes que cambiar toda la manera de pensar. Cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera de vivir. Ya esa mentalidad que traíamos del mundo, déjela. Esa no funciona en el reino de Dios. Es una mente pecaminosa. Entonces, no volvamos a la esclavitud. Eso es como que uno limpia toda la casa y bota un perolero que siempre guardamos. Sé que este pote sirve para esto y esto sirve para aquello. Y cuando empezamos a hacer limpieza general, encontramos, ay, bote eso, bote eso, bote eso. Pero al rato vamos al pipote de la basura porque quizás necesitamos echar algo en un pote y dice, ay, ahorita boté los potes, anda, tráeme un pote de esos que boté. Vuelve a recoger lo que botaste. Mira, lo que botamos ya en el pecado, en las tinieblas, no lo vuelvas a recoger. Tú no te pondrías una ropa sucia otra vez en tu cuerpo. Dice que vamos a resistir lo que este viejo hombre que batalla en nuestros miembros, ese viejo hombre está ahí hasta que venga Cristo, hasta que nos levantemos. Ese viejo hombre va a batallar por siempre mientras que tengamos vida aquí en la tierra. Entonces tenemos que conocer cuáles son las obras de la carne. ¿A quién le gusta estar esclavo otra vez de lo que era? Del adulterio, de la fornicación, de la tomadera, de la droga, de los chismes, de los pleitos, de las contiendas, de todas esas cosas que habían en los hogares. No, renunciemos a eso y hagámonos esclavos de Cristo ahora. Dice en otro versículo, eso está en que no somos esclavos ya, donde hay libertad. No podemos sentirnos condenados. Cuando Dios dice en Romanos 8:1 que ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu de Dios. Ahí lo dice muy claro, que nadie te puede condenar, pero es para los que andan conforme a la palabra. No hay ninguna condenación para aquellos que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino, te dice como conforme al Espíritu de Dios. Ay, no, pero tú puedes hacer eso. Fíjate que he oído últimamente en muchas iglesias, he oído hermanos que toman aguardiente y dicen como el mundano, una copita no hace daño. Yo digo para mí, que cuando dice que no te embriagues con vino, en la cual hay desilusión, pleitos, contiendas, todas estas cosas, embriágate del Espíritu Santo. ¿Por qué el cristiano que verdaderamente está arraigado con la palabra de Dios necesita aguardiente para alegrar sus días? Si Él es mi alegría, Él es mi gozo. Entonces muchas personas, muchos cristianos hoy en día, porque están en la nueva ola porque nosotros somos obsoletos, somos el antiguo, somos los, como nos llaman, los, no sé ni cómo nos llaman muchas veces, pero no, tenemos que ir a la palabra, es lo que me dice la palabra, no lo que el hombre deduzca de ahí o la interprete a su manera como la interpretan los borrachos cuando ven que dice, bueno, pero si Cristo fue el primer borracho, porque cuando se acabó el vino fue el primero que hizo vino. Eso lo interpretan los borrachos así, pero no es ese el sentido que Dios quiere darle, porque en eso Él lo dice. ¿Qué produce el aguardiente? ¿Qué produce cuando una persona? ¿Cuántos hogares no se han destruido por el aguardiente, por la droga? ¿Cuántos hogares no se han destruido por eso? Y hay muchos vicios, por la cual que no es nada más la droga, el aguardiente, está el café. Hay vicios que ingerimos, que no pueden dejar el refresco que les daña tanto los huesos, el refresco que daña el metabolismo, tantas cosas. Pero no,
Eso lo toman así. Después cuando están así ya usaditos como yo, entonces que vienen a ver las consecuencias. Cónchale, mis huesos ya no sirven, ya me duele todo, hasta el alma me duele, imagínese usted. ¿Por qué? Porque no tomaron en cuenta cuando estaban jóvenes de precaver para la salud. Recuerda que tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo y aquel que destruya ese templo del Espíritu Santo, Dios lo destruirá. Tú tienes que cuidar este templo, así como lo bañas, lo peinas, lo pones bonito y siempre te cuidas, así tienes que cuidarlo espiritualmente también. Dice Hebreos 13:5, ¿por qué he de sentirme solo cuando Jesús dijo que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo? ¿Te crees eso? Hay momentos, es verdad, que nosotros en una tribulación, en una angustia, en una soledad, en un problema que no tenemos salida, nos sentimos solos. Que como que sentimos que hasta que Dios no oye mi oración, como que si el cielo se puso de bronce. ¿Ah? Pero no, esa es la mentira del enemigo, porque Dios está ahí, tan cerca de ti, y aún está más cerca en los tiempos malos. Yo siempre traigo a mi memoria cuando nuestros hijos están pequeños y se enferman. ¿Cuándo usted está más cerca de su niño? ¿Ah? Cuando se enfermó, tiene fiebre, cada ratico lo estás tocando y le estás diciendo, ¿quieres esto, papá? ¿Quieres una maltica? ¿Quieres una compota? ¿Quieres? Bueno, eso era antes, ¿no? Que ahora desaparecieron. Pero siempre está pendiente de ese niño cuando está quebrantado de salud. Dios es misericordioso. Él es nuestro Padre y Él está con nosotros, aunque muchas veces nos sintamos que estamos solos. Pero una cosa es sentir y otra cosa es creer. Aunque decirle muchas veces al Señor, Señor, me siento tan sola, pero yo sé que estás aquí. Ahí lo estás reconociendo y no lo estás afectando. Porque decime yo, tú me dejaste, tú me abandonaste, tú hiciste lo que hizo mi padre aquí terrenal, lo hiciste con lo que hizo mi madre, me regaló, me dio en adopción. No, Señor. Tenga en cuenta que aunque te sientas solo físicamente, Dios está ahí. Y eso es lo importante. No solamente Dios, como dice, ¿con quién estás? Con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ellos son mis compañeros cada día. Amén. Entonces dice en Gálatas, otro versículo, 3, 13, 14. Dice, ¿por qué he de sentirme maldito o que soy víctima de la mala suerte? Cuando la Biblia dice que en Cristo me redimió de la maldición de la ley, para que pueda recibir su espíritu. Fíjate lo que dice en Gálatas, dice 3:14 en esta versión. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. ¿Sabes por qué el Señor tuvo que ir a la cruz? Ya que en la antigüedad esa era la costumbre, a todo malandro, ladrón, era puesto en cruz. Era muerto. Por eso que ve cuando crucificaron al Señor, estaban dos malhechores, uno a cada lado del Señor, ¿entiendes? Entonces, todo el que moría en un madero, en una cruz, era maldito. Entonces, el Señor Jesús tuvo que tomar nuestro lugar para llevar la maldición que pesaba sobre nosotros. Dice en el versículo 14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que por la fe recibamos la promesa del Espíritu Santo. Qué maravilloso, ¿verdad? Es maravilloso el Señor cuando tiene esos versículos tan maravillosos. De todo es creerlo y hacerlos nuestros. Que podría decir, ahí donde está, ese es mi testamento, eso es mío, esa palabra es mía y yo me apodero de ella en el nombre de Jesús. Dice otro versículo en Filipenses 4:11, dice, ¿por qué he de estar descontento cuando así como Pablo pudo aprender y estar contento en cualquier circunstancia? ¿Por qué nos da rabia muchas veces cuando no tenemos que comer? ¿Por qué te da rabia se acabó el jabón? ¿Por qué te da rabia se fue la luz? ¿Por qué te da rabia se fue el internet? ¿Por qué te da rabia? ¿Por qué te da rabia? ¿Ah? No te da rabia nada de eso. Una de las cosas que tuvo que hacer el apóstol Pablo, que lo dice, que él aprendió, o sea que él no nació con esta virtud, ni tú tampoco, ni yo tampoco. Hay que aprender
a contentarse, a ser feliz en medio de cualquier situación. Porque si no, vas a ser un amargado. Y amargado tú, amargas a todo lo que está alrededor. Porque cuando tú estás amargado, amarga a tus hijos, amarga a tu esposa, a todo lo que está alrededor. Porque tú drenas, como esa manguerita que le ponen a los que operan y le ponen ese drenaje para que bote esa sangre que tiene que botar, ese líquido. Así mismo se drena la rabia y la paca con todo el mundo. Tienes que aprender a contentarte. Hay eso, gloria a Dios. Mañana tendremos banquete. ¿Se fue la luz? De aquí un rato llegará. ¿Se fue el internet? Bueno, todas estas cosas tenemos que aprender. Porque si no, nos vamos a amargar nosotros y amargamos a todos los demás. Y no es justo. No es justo. Sabemos que no somos perfectos. Tenemos muchas fallas. Oye, pero ahí está la palabra para corregirnos. La palabra es como, yo digo, la varita que se le pone al arbolito para que crezca recto. Así es la palabra. Nos está corrigiendo y caminando por el camino que Dios ha trazado que nosotros caminemos. Entonces el apóstol Pablo dice, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi circunstancia. Eso está en Filipenses 4:11. Vemos otro versículo aquí, en el versículo 2 de Corintios 5:21. Dice, ¿por qué he de sentir que no tengo valor cuando Cristo me hizo pecado, se hizo pecado por mi beneficio, para que yo pudiera ser hecho justicia de Dios en él? Él tomó todo el pecado de la humanidad, tomó tu pecado, tomó el mío, negro, verde, de lo más negro. Él lo tomó, lo hizo para él, para llevarlo él. ¿Para qué? Para que vengamos a ser justos delante de Dios. No porque somos justos, sino para ser hechos justicia de Dios en Jesucristo. ¿Entiendes? Por eso es que somos justos, porque Él nos hizo justos. 2 Corintios 5:21. Vamos terminando ya. Vamos con otro versículo. ¿Por qué he de tener un complejo de persecución sabiendo que nadie puede estar en contra de mí cuando Dios está a mi favor? Romanos 8:31. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es el que pelea tu batalla, Él es el que está defendiendo tu familia, defendiéndote a ti. En el momento que el Señor nos dice, está quietos, y otras veces dice, corre, espera en Jehová, y Él hará. Hay momentos que Dios nos dice, stop, porque Él sabe que ese momento yo no lo voy a poder solucionar. Como el convertir a mis hijos, yo no los puedo convertir. Yo tengo que guardar un stop a lo que Dios me dice. Actúa así, di esto, compórtate así, y así lo vas a lograr. Entonces yo tengo que tomar esas instrucciones que el Espíritu Santo me está dando para ver el resultado que Dios quiere darme. Pero muchas veces trabajamos en la carne. Quiero discutir como yo siento en el momento, de echar culebras y de todo por la boca. No, Señor, eso no se debe hacer. Usted tiene que tener un control en su lengua. Todos tenemos que tener ese control. Entonces, debemos estar pendientes de eso. ¿Por qué he de estar confundido cuando Dios es el autor de la paz y me da conocimiento por medio de su Espíritu que mora en mí? 1 Corintios 2:12. No debo confundirme en estos tiempos que uno oye tantas voces y uno dice una cosa y esto, bueno, con esa pandemia que hay, bueno, han salido tantas cosas, ¿verdad? Que usted dice, cónchale, oye, Padre, hablan tantas cosas, que si los profetas de la antigua que se está cumpliendo esto, para allá y para acá, y uno no haya, no. El Señor dice, no se turbe vuestro corazón, no se turbe, no estés confundido. La palabra de Dios no confunde a nadie. Dios no es Dios de confusión. La palabra edifica, no confunde.
Si yo me voy a la palabra, oro al Espíritu Santo, indícame qué es lo que tú me quieres decir así, aquí, para no estar confundido. Vas a hacer un negocio, ponle primeramente la dirección al Señor. Tienes un noviazgo, no te zumbes a lo primero. Ya Dios te contestó que será tu esposa, que será tu esposo. Antes de hacer un compromiso de noviazgo, ya Dios te contestó que ese era el plan de Él. Porque muchas veces le pedimos la dirección a Dios, pero cuando ya estamos empatucados, cuando ya nos casamos y nos salió mal el marido, nos salió mal la mujer, pero ¿para qué? Ahora tú tienes que cargar con ese muerto, como digo yo, ¿entiendes? Entonces primeramente busque la dirección para que no te confundan la situación, las emociones. No te dejes confundir con tus emociones. Una cosa es la emoción y otra cosa es el amor. Y somos confundidos muchas veces. No actúes por tus emociones, actúa por la dirección que te da el Espíritu Santo. Las emociones de nosotros nos hacen confundir y nos hacen tropezar y nos hacen cometer muchos errores. ¿Oyó? Así que no estés más confundido. 1 Corintios 2:12. ¿Por qué de sentirme fracasado cuando soy vencedor en todo por medio de Cristo? Romanos 8:37 dice, porque el Señor venció al mundo. Fíjate tú qué maravillosa esa palabra cuando dice venció al mundo. ¿Qué está diciendo? Venció a las personas, venció a los placeres, a todo lo que se le acercó, a todas las tentaciones, fíjate, del mundo, las pasiones de los ojos, las pasiones de la carne, todas esas pasiones. Ahora, ¿por qué Él dice que venció al mundo y no pecó jamás? Él venció todo eso. Y Él dijo, vencí el mundo. Y ahora para nosotros Él dijo, no te preocupes Rosa, no te preocupes Pedro, Juan, Catalino, el que estás oyendo ahí, amigo querido, no te preocupes, yo te he hecho a ti más que vencedor. Te puso ese más, y ese más requiere, de valor. O sea, fíjate, si el Señor venció al mundo, está haciendo mucho calor aquí, si el Señor venció al mundo y nos ha hecho, Él hizo que nosotros fuéramos más que vencedor, o sea, como que allá aquel que le pidió la doble porción, Él como que nos dio una doble porción para yo ser más que vencedor en Cristo Jesús. Dice el otro versículo en Juan 16:33. ¿Por qué he de permitir que las prisiones de la vida me molesten cuando puedo tener valor al saber que Jesús ha vencido al mundo y sus tribulaciones? Él me ha dado más, me ha hecho más que vencedor. Él me ha hecho más que vencedor. Y recuerda, amigo querido, hermano, iglesia, la gran cosecha, agárrese del Señor cada día más y más. Que este encierro sea de bendición para todas las familias de la tierra, para todas. Y que este encierro nos haya abierto más el conocimiento, la sabiduría, para caminar más rectos delante de Dios y ser más temerosos de Dios. Yo les bendigo, espero pues que estas palabras hayan sido de bendición a tu vida y que hagan rema en tu corazón, las medites, como dice la palabra medita, saca lo bueno, saca lo que Dios te quiere hablar, para que tú veas y todo te irá bien, todo te irá bien, y todo te irá bien, dice la palabra de Dios. Les bendigo. Muchas gracias por atender. Que la bendición del Altísimo esté sobre tu generación, sobre tus hijos, sobre tu casa y sobre las naciones de este mundo. Bendigo a Venezuela, bendigo todas las riquezas que tiene Venezuela, nuestro país, que nos dio el privilegio de nacer en ella. Bendigo porque es tierra maravillosa, porque es tierra deseable, porque es tierra de gracia. Bendiciones para todos. Los amo.